Entonces vamos a dar el uso de la palabra a Pablo Muñoz Iturrieta, del Frente Nacional por la Familia Puebla, y su nombre de la propuesta es Definición de la persona humana y aborto. Adelante, tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. En realidad no sé quién habrá compartido ese título de ponencia. Yo voy a hablar acerca de los derechos sexuales. Y siguiendo también en continuación con lo que nos compartía amablemente Cintia Ramírez Rodríguez hace unos minutos. Se habla en los documentos de carácter internacional de las grandes conferencias de las Naciones Unidas sobre derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, de los niños, de las personas. Cantidad de documentos que no tiene sentido aquí mencionar porque es algo sabido por todos nosotros. Pero en definitiva, todos estos documentos, ya sea de las Naciones Unidas en sus conferencias para la población, de la Organización Mundial para la Salud, en los planes de educación sexual integral y demás, se procede con un silogismo, un argumento que pretende dar una conclusión que voy a decir aquí es falso. Se dice que los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de los niños, lo cual eso nadie lo niega, los niños tienen derecho, pero luego en segundo lugar se dice que el ejercicio de la propia sexualidad, o como nos mencionaba recién Cintia, también es un derecho humano y por lo tanto, en conclusión, los estados, en el caso aquí estamos hablando de Puebla, en virtud de las normas de derechos humanos, tienen la obligación de ofrecer a los adolescentes información completa sobre su sexualidad, acceso al aborto, acceso a anticonceptivos y demás. Y aquí hay un gran error que quiero marcar en esta presentación de este momento, y está en la segunda premisa de este silogismo. Los jóvenes y los niños, Cintia mencionaba a partir de los 10 años, los jóvenes no tienen un derecho a ejercer la sexualidad. Y voy a explicar por qué no existe el derecho primario a ejercer la sexualidad, y es algo que yo creo los legisladores tienen que tener en cuenta, ya que la legislación se tiene que siempre regir por una profunda justificación filosófica de la ley. Para los que no me conozcan, yo tengo un doctorado en filosofía política y legal, en jurisprudencia, por eso me parece importante lo que pueda compartir hoy día al respecto. La sexualidad no es un acto aislado, ni un acto que tiene el fin propio en su ejercicio, en el ejercitario. Vamos a explicar qué significa todo esto. Con respecto a las relaciones sexuales como un acto aislado. Si las relaciones sexuales fuesen un acto aislado, uno podría decir, bueno, la persona tiene derecho absoluto de hacer lo que quiera. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo el derecho de pararme e ir caminando hacia la cocina y tomar un vaso de agua. Esto no compromete a ninguna otra persona. Por lo tanto, yo puedo decir, es algo que lo quiero hacer y lo voy a hacer. Pero la sexualidad de por sí siempre implica a otra persona. Podríamos decirle a un tercero. Entonces, y aquí va un argumento que las personas que promueven los derechos sexuales evitan tener que contemplarlo o incluso evitan responder a esta objeción. Si un joven desea o una joven desea tener relaciones sexuales con otra persona y esa persona se niega, entonces esa persona está violando los derechos sexuales del joven o la joven que le pide. Y según aquellos que proponen los famosos derechos sexuales, parecería que sí, porque si los derechos sexuales son derechos humanos, son derechos irrenunciables, son derechos universales y que no se pueden negar. Entonces, si yo le digo a mi vecina, quiero tener relaciones sexuales contigo, y la vecina me dice, no, yo estoy casada, doctor, yo no puedo hacer eso, yo le puedo arguir, disculpa, usted, vecina, me está negando mis derechos sexuales, entonces. Aquí se entiende el planteo, la sexualidad nunca es algo solitario, nunca es un acto aislado. ¿Sí? Lo mismo podríamos decir del pedófilo. Imaginémonos que un pedófilo dice, quiero tener acceso carnal con un niño y el Estado de Puebla me niega a tener ese acceso carnal en general porque la ley me lo prohíbe y entonces me está violentando mis derechos humanos. Y alguno podría decir, pero señor, usted está dando un ejemplo de ilegalidad, es algo ilegal, eso no se discute.
Pero bueno, recién Cintia decía que el aborto es algo ilegal. Ella lo reconoció. Y reconoció también que están promoviendo el acceso a un acto que va contra lo que dictamina la justicia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cuando entramos en el asunto escabroso de estos famosos derechos sexuales y reproductivos, le estamos abriendo la puerta a una variedad de conductas sexuales a las cuales nos tenemos que atener las consecuencias si vamos a introducirlas en nuestra sociedad. Porque quien promueve derechos sexuales no me venga después a negarle el derecho a un pedófilo, por ejemplo, a tener relaciones con un niño, ¿no? Es como el argumento, el falso argumento de esa abortista pusilánime que no tiene el coraje de decir que a un niño, si lo vamos a abortar, también lo podemos matar cuando nazca, o cuando tenga 5 años, o cuando tenga 50, o cuando sea un abuelito que ya no sirva para nada. Tengan el coraje de decirlo en la frente, en la cara. Porque si el valor de la persona humana ya no existe, no me vengan con una cuestión geográfica de si el niño está dentro o está fuera, que si está en el vientre de su madre, y entonces ya ese niño ya pierde toda su personalidad, pero si salió afuera, entonces ese niño de repente, de modo milagroso, ya se convierte en algo que es sujeto de derechos. Al menos si van a promover el aborto, tengan el coraje de seguir las últimas consecuencias de eso y promuevan el infanticidio también. Promuevan que si un niño sale con síndrome Down, que se lo pueda matar en las 2 primeras semanas, o 3 o 4, o a los 5 años, o cuando ya me comience a incomodar porque yo tengo mis derechos. Ese es el problema también que yo veo aquí en muchos que promueven estos derechos sexuales y reproductivos. Les falta coraje para sacar las últimas conclusiones de sus premisas. Y volvamos a lo que decíamos recién acerca de, entonces, el acto sexual nunca es un acto aislado. Y en segundo lugar, la sexualidad es un acto que está ordenado a algo que excede al mismo acto. Por eso yo decía que no tiene como fin solamente su ejercicio, el tener relaciones. Y vamos a explicar qué significa esto. Porque la sexualidad tiene como fin natural, es un fin biológico, es un fin que se da por los mismos hechos en la procreación humana si se dan las condiciones. Si no, no estaríamos hablando de aborto, ni de embarazo, ni nada. El sexo implica la procreación humana. Y este es el fin natural que se sigue de tener relaciones sexuales. Ahora bien, un acto que naturalmente se dirige a alcanzar otra cosa no puede nunca ser considerado un derecho primario, absoluto, sino que siempre será un derecho secundario y no absoluto. Y tiene el carácter de derecho secundario solamente cuando se dan las condiciones para llevar a cabo ese fin propio, que en este caso sería el fin natural de las relaciones sexuales, es la procreación humana. Y por lo tanto, las condiciones deberían ser el poder llevar a cabo ese fin propio. Porque si yo no estoy capacitado y no tengo los medios, ni tengo el deseo de hacerme cargo y responsabilizarme. Cintia nunca habló de responsabilidad. Qué curioso que se olvidan de la palabra responsabilidad en cuanto sacan el tema de aborto. Si yo no tengo la responsabilidad de criar ese niño, de educarlo, de hacerme responsable, y yo concuerdo con Cintia cuando decía que hay un nivel de paternidad irresponsable enorme y que se abandona a la mujer. Eso es verdad. El hombre se tiene que ser responsable de eso. Aquí estoy hablando de ambos, no estoy hablando solamente de la mujer. No me malentiendan. Estoy hablando yo como hombre, me tengo que ser responsable de mis acciones. Si yo dejo embarazada a una mujer y si yo no tengo el coraje y no tengo la responsabilidad de hacerme cargo de ese niño que puede salir de ese acto, entonces yo no tengo el derecho sexual de ir a acostarme con una chica. Porque realmente debo hacerme cargo de eso. Y una vez que están dadas las condiciones para llevar a cabo ese fin propio, que es asegurarse la crianza de los hijos en una relación estable, el ambiente propicio para desarrollarse y demás, no puedo tener derecho hacia eso. Por eso se dice que hay un derecho a formar familia, por ejemplo, y luego, cuando se dan las condiciones para traer esa nueva vida, se sigue el derecho secundario
nunca primario ni absoluto, sino secundario al ejercicio de la sexualidad dentro del matrimonio. Por eso las Naciones Unidas, y hay que decirlo, y esto se los digo yo como miembro de la Asociación de Derecho Internacional de Canadá. Un derecho que nunca es aislado y que depende de otro fin, como el caso de la procreación, jamás puede ser declarado como un derecho humano irrestricto y absoluto que debe ser garantizado por el Estado. Porque si no vamos a terminar algún día, y recuerden esto, vamos a terminar algún día legalizando la pedofilia en nombre de los derechos sexuales y las orientaciones sexuales y esas falsas maneras ideológicas de dirigirse a la persona humana. Personas gestantes, como si la mujer ¿qué sería? Hay que estudiar un poquito de zoología, que es la ciencia que distingue a los seres humanos entre hombres y mujeres de acuerdo a su función reproductiva. Cualquier otra cosa, cualquier otra categoría, cualquier otra noción que se implique para designar una supuesta identidad es falsa. No es científica. Pero aunque suene chocante, esta es la realidad de la sexualidad humana. El acto por el cual un ser humano es concebido le da al no nacido el derecho a la vida, el derecho a dos padres maduros y capaces de amar y que estén unidos en una relación estable, que le garanticen a ese niño por nacer todo lo que necesita en los años cruciales de su desarrollo. Y quien no está preparado para asumir esta responsabilidad, que no venga a reclamar ningún derecho sexual, señores. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar al momento entonces de legislar. Porque ¿de qué derechos sexuales estamos hablando? Estamos hablando de deseos caprichosos, egoístas, de hacer genitalmente lo que uno quiera, o estamos hablando de verdadera responsabilidad humana y de vivir de una manera conforme a lo que significa ser humano. Porque lamentablemente, aunque el ser humano esté erguido y su cerebro esté arriba de todo, muchas veces el ser humano, vamos por el caso del hombre masculino, se comporta como un puerco, como un cochino. Tiene su cerebro a la misma altura que sus genitales. Y cuando nosotros proclamamos famosos derechos sexuales, lo que hacemos poner es los genitales donde tendría que estar el cerebro. Y tenemos que cambiar esa perspectiva. Porque solamente de esa manera vamos a poder reducir el aborto, cambiar las condiciones de vida de la mujer, porque en eso yo creo que coincidimos. Que la mujer muchas veces, y el hombre también, no es solamente la mujer indígena la que sufre muchas cosas, el hombre indígena también lo sufre. Porque no solamente son las mujeres las que son pobres y sufren, el hombre también. Pero lo que voy es que si realmente queremos cambiar las condiciones de vida de la persona, tenemos que educar con respecto a qué significa ser humano. Y tenemos que defender verdaderos derechos, porque si comenzamos a defender falsos derechos a la salud reproductiva, a la vida sexual y demás, vamos a caer en una trampa ideológica. Vamos a caer en una trampa ideológica enorme. Desde el punto de vista filosófico, jurídico, entonces nuevamente lo digo, los derechos reproductivos como tales no existen. Son un falso silogismo. Solamente yo tengo derecho a ejercer la sexualidad cuando puedo tener la responsabilidad de hacerme cargo de las consecuencias del ejercicio de la sexualidad. Y hasta que yo no me pueda hacer cargo del ejercicio de la sexualidad, yo no tengo ningún derecho al sexo. Y no me digas que no, Cintia. Porque si tú no te haces responsable de tu vida sexual y de las consecuencias de eso, no puedes reclamar que tengo un derecho a hacer esto y aquello. No lo puedes. Cuando tú vas a un supermercado, Cintia, y quieres 1 kilo de arroz, tú no puedes ir al señora que esté ahí al frente y le dices, quiero 1 kilo de arroz, y él te va a mirar y me dice, sí, pero yo necesito 30 pesos. Hasta que no me des 30 pesos, tú no tienes acceso a nada. Y lo mismo pasa también con todos los otros aspectos de nuestra vida. Nosotros
para poder responsabilizarnos, debemos ser conscientes de las consecuencias que se sigan. Porque muchas veces el aborto es una excusa para tapar, muchas veces, malas decisiones. Es muy complejo y hay muchas variantes, pero muchas veces se usa simplemente para tapar malas decisiones y no responsabilizarse. Y muchas veces es el hombre el que envía a la mujer a abortarla porque es el hombre el que quiere tapar eso. Eso también pasa.